Buenas a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo Rivero y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los beneficios de la meditación, sobre por qué es tan bueno meditar, por qué nos hace tan bien. Como sabrás, este episodio ya fue grabado en realidad porque es una continuación del episodio anterior que, como me había quedado muy largo, lo dividí en dos partes. Así que nada, ahora escuchándolo de nuevo, quizás quedó un poco muy técnico desde el punto de vista psicológico de los beneficios, pero en fin, no quería dejar nada, ningún beneficio afuera, aunque ahora escuchándolo de nuevo también me di cuenta de que quedaron algunos beneficios afuera porque es algo súper poderoso la meditación y que tiene muchos, muchos más beneficios de los que podemos nombrar e imaginar. Pero bueno, en fin, espero que disfrutes del episodio. Y bueno, te dejo con este episodio sobre los beneficios de la meditación. ¿Cuáles son los beneficios, no? Hay tres componentes que, para nombrar todos los beneficios, me voy a basar en un artículo científico para que vean que esto no es todo inventado por mí, que lo voy a dejar anotado en todos los lados que lo suba. Y bueno, y tenemos unos beneficios que surgen de la mejora del control atencional, es decir, a dónde dirigimos la atención, una mayor capacidad de regulación emocional y una transformación de la autoconciencia. ¿Qué es esto? Es una capacidad de observar las cosas, como decía antes, con ecuanimidad y sin juzgar. Es la capacidad de ir más allá de la mente en sí, es decir, de observar la mente. Entonces, a partir de estos beneficios que nombré, o componentes, digámosle, surgen otros beneficios. Esto es como la base de por qué pasa todo lo otro. Entonces, tenemos una mejora en la capacidad de focalización atencional. Entonces, ¿de dónde y cómo focalizamos la atención? Eso es importantísimo. Piensen, todo el día estamos bombardeados por estímulos que vienen de todas partes. La importancia de poder elegir conscientemente a dónde dirigimos nuestra atención. Yo esto antes me pasaba, por ejemplo, con estudiar o con otras actividades que estaba en otra. Era como que tenía un barullo mental atrás y no me podía centrar 100%. Era como que sí, por arriba sí, pero tener la capacidad de estar ahí, en ese momento, ya te trae un beneficio, por ejemplo, para estudiar o para focalizarte en una actividad en concreto. Por eso también se practica mucho en los deportes. Porque si vos, los deportistas profesionales, tienen que estar focalizados en lo que está sucediendo, no pueden estar pensando en su cabeza, bueno, voy perdiendo, voy a perder. O sea, todos esos pensamientos no les son positivos para progresar, para lograr su objetivo deportivo, por ejemplo. Por eso se practica mucho también. Luego, otro beneficio, la mejora de la memoria de trabajo y la memoria específica. Todo esto estamos hablando de beneficios objetivos medidos por la neurociencia. Es decir, por pruebas de neuroimagen, registros de electroencefalograma, test neuropsicológicos. O sea, espectacular. Y otra cosa, la disminución de la divagación mental, que se ha probado que puede consumir hasta el 50% de nuestra actividad mental. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? La capacidad de tener esa rumiación mental, esa divagación mental, como le llaman, que es un poco lo que decía antes. Fíjense que nos consume el 50% de la actividad mental. O sea, estamos el 50% estamos pensando. Y no pensando porque algo nos vaya a servir pensar.
Estamos pensando porque pensamos. Y nos empieza a consumir eso también, nuestra actividad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo disminuir esa actividad mental, puedo tener la capacidad de invertir esa energía que pierdo en otra cosa. Cuando yo me libero de ese barullo mental, tengo más energía para enfocar esa atención en otra cosa. Luego, la mejora de la regulación emocional, que ya hablamos. La capacidad de gestionar las emociones, de observarlas, de sentirlas. Y luego dejarlas ir, ¿no? Es como ese proceso. Luego, las emociones positivas parecen aumentar tras una intervención de mindfulness. ¿Por qué puede ser esto? Porque si uno empieza a poner conciencia sobre lo que piensa, tiene la capacidad de empezar también a elegir a dónde pone la atención. Si yo soy consciente de que estoy pensando negativamente sobre algo, puedo también tener la capacidad de decir, bueno, estoy pensando negativamente, puedo darle la vuelta a esto. Y esto no significa ponerse a pensar todo va a salir bien positivamente como una radio, sino decir, bueno, está esto negativo, lo acepto, ¿qué pasaría si? Y contrastarlo con algo positivo. Es una manera bueno, justamente, de tener una mejor regulación emocional. Y aumentar emociones positivas. Luego, la reevaluación positiva. Esto es re interesante. La capacidad de reconstruir la interpretación de los sucesos estresantes o de experiencias dolorosas. Entonces, ¿qué es esto? Cuando me pasa algo, si yo practico mindfulness, mi cerebro está configurado de una manera, porque eso es lo que va sucediendo, se empieza a configurar el cerebro de una determinada manera, se empieza a moldear, se empieza a educar una manera de pensar. Puedo, ante un suceso que me ocurra, reevaluarlo de manera positiva. Es decir, lo que siempre hablamos, sacar un aprendizaje de lo que nos pasa. O sea, nos invita y nos educa la mente para buscar lo bueno o lo que me puedo llevar a esta situación en vez de estar rumiando sobre la situación que pasó, que sucedió en el pasado, que no puedo cambiar, en vez de estarle dando vueltas a eso, la capacidad de evaluarlo positivamente. Bueno, pasó esto, no es lo que yo hubiera elegido, pero pasó y puedo aprender esto. Genial. Luego, en población con síntomas depresivos, luego de intervenciones basadas en mindfulness, se produce una espiral positiva entre el afecto positivo y las cogniciones positivas. Lo mismo sirve para personas que están cursando depresión. También voy a hablar luego de la ansiedad, que fue como un poco por lo que yo entré. En este sentido de lo que decía de lo depresivo, hay una reducción de los pensamientos repetitivos negativos. Como decía, la rumiación asociada a la preocupación, por ejemplo. Luego, la reactividad cognitiva y emocional. ¿Qué se refiere a esto? Es el grado de reactividad que tenemos, que también está relacionado con lo que decía antes, sobre el aprendizaje de las situaciones estresantes. Pero ¿qué es la reactividad cognitiva y emocional? Es cuando yo me enfrento a una situación dolorosa o estresante o lo que fuera, en el momento en que ocurre el suceso, se produce una reactividad que va con nosotros. Es decir, yo reacciono a la situación que me sucede. ¿Y qué pasa? Hicieron también, todo esto está comparado por grupos control entre meditadores y no meditadores, ¿no? Entonces, el grupo de meditadores pudo, ante la situación que le ocurrió, mantener un mayor distanciamiento sobre la experiencia, es decir, disminuir la reactividad de todo lo que surge de los pensamientos, no sé, de ansiedad, de estrés, de todo lo que puede estar vinculado con esa situación.
la diferencia principal es que el meditador puede mantener la distancia y decir, bueno, ocurrió esto, observo el pensamiento que va a empezar a venir y luego lo bajo a tierra, porque entiendo que el pensamiento es producto de mi mente, no es real. En cambio, el no meditador toma todos esos pensamientos que le vienen como reales y tiene una reactividad entre la situación que la pone en un lugar de estrés total. Luego, más cambios, los cambios en aceptación y en autocompasión. ¿Qué significa esto? Que se empieza a ver cómo las personas se van de alguna manera amando más a sí mismas. ¿Y por qué es esto? Porque desarrollamos una conciencia sobre lo que pensamos y sobre lo que sentimos. Ahí es cuando nos damos cuenta de, no sé, por ejemplo, de la tristeza que tenemos ante tal situación. Y no la eliminamos, la aceptamos y justamente nos observamos y nos vemos como un observador externo, como alguien ve a un amigo que la está pasando mal y que está sufriendo y podemos elegir, bueno, te entiendo que estás pasando por esto y de alguna manera te comprendo, te abrazo y te permito estar ahí. Entonces nos empezamos a cuidar más a nosotros mismos. Luego tenemos una mejora en la compasión. En vez de la autocompasión, como nombré recién, es hacia uno mismo, hacia los demás. Por algún motivo que la verdad no lo tengo anotado desde el punto de vista de la neurociencia, pero por algún motivo se producen cambios en el cerebro que hace que nosotros seamos mejores con los demás, es decir, que tengamos un mayor amor por los demás al final y al cabo, al fin y al cabo, una mayor compasión. Y también, ¿por qué es esto? Esto lo digo más desde mi experiencia, porque cuando uno empieza a ver las situaciones difíciles y las emociones y los pensamientos que está transitando, uno puede reconocer que no es algo que le pasa solo a uno, que le pasa a todos. Y a partir de eso, uno puede decir, bueno, entiendo que también al otro que la pasa mal, tengo la capacidad de empatizar con eso, porque yo lo estoy sintiendo de verdad. Y no lo estoy sintiendo a un nivel automático, lo estoy sintiendo a un nivel consciente, que me estoy dando cuenta de lo que me pasa, de lo que pienso, de lo que siento y de lo que creo. Espero que me estén siguiendo. Entonces, luego, reducción sustancial de los síntomas de ansiedad y síntomas depresivos comórbidos, es decir, al mismo tiempo cuando hay una sintomatología presente de depresión y ansiedad en conjunto. Una mejora en el tema de adicciones, una mejora en las recaídas y en la disminución de la cantidad de ingesta de sustancias. Fíjense la importancia de esto. A mí en mi caso personal me empezó a pasar que, por ejemplo, uno se da cuenta de las cosas que empieza a consumir. Y le pasa con la comida, por ejemplo, con el alcohol, con lo que fuera. Es decir, somos más conscientes de lo que nos metemos a nuestro cuerpo. Y algo que es totalmente positivo. Porque a largo plazo nos cuidamos a nosotros mismos. Evitamos problemas de salud que están relacionados, por ejemplo, al consumo de alcohol, de tabaco, de mala alimentación, de lo que fuera. Luego, dolor crónico. ¿Qué es esto? Lo del principio, lo de Kabat-Zinn. Yo cuando tengo un dolor físico, hay una explicación que hacen siempre en estos temas que es la primera flecha y la segunda flecha, ¿no? Nosotros cuando tenemos un dolor es como si nos clavaran una flecha. Pero ¿qué pasa? Lo que pensamos acerca del dolor es lo que nos permite saber si nos clavamos otra flecha más o no.
Porque muchas veces el dolor, si uno siente el dolor y lo permite estar, el dolor de repente desaparece o va y viene. Pero si uno tiene esa aceptación y no lucha contra el dolor y le permite estar, el dolor disminuye. Es una cosa increíble. Pero en cambio, si uno está, me duele esto, y está todo el tiempo dándole vueltas y tiene su atención centrada en el dolor no se va. Es como que funciona un poco así también. Luego, y por último, en cáncer se ha probado que las personas que tienen esta enfermedad pueden, a través de esta práctica, reducir los síntomas asociados. Es decir, los síntomas no físicos. En esta investigación no habla de síntomas físicos como en el dolor, que sí hay una disminución de síntomas físicos, pero sí lo que uno, si tiene esta enfermedad, piensa y siente. Porque claro, transitar una enfermedad tan difícil siempre va asociado a síntomas de ansiedad, de depresión. Es muy probable que ocurra eso. Entonces, si de nuevo como observador la persona puede ver esos pensamientos como separados, puede beneficiar su mejora. Que por último también quería mencionar, y ya cerramos con los beneficios, que se alargó mucho, que claro, hay una mejora en el sistema inmunológico. Porque si yo, en varias de los problemas físicos, ¿no? En general estoy hablando, están asociadas a un aumento del cortisol, que qué es lo que sucede. Por eso cuando estamos estresados tenemos más tendencia a enfermarnos. Porque al haber una subida del cortisol y bajar nuestras defensas, ahí es cuando se produce la enfermedad. En cambio, si nosotros podemos mantener un nivel con niveles de cortisol normales, digamos, o sea, en un estado de tranquilidad a pesar de lo que ocurre, podemos justamente tener un sistema inmunológico que sea más capaz de enfrentar diversas enfermedades. Bueno, la verdad que espero que no haya quedado muy monótono, porque entiendo que mucha gente seguramente lo haya dejado por la mitad. Pero bueno, si te quedaste hasta el final, te agradezco y la verdad espero que te sirva. Es lo principal. Para mí es una herramienta maravillosa, que por eso la practico todos los días. Y yo voy a estar hablando más de esto, seguro, porque es un poco como la base de algunas cosas que ya mencioné en algunos otros episodios y que justamente esta herramienta me permitió descubrir eso que menciono en otros episodios y que voy a seguir mencionando. Y nada, si te gustó, te invito a que pruebes este tipo de meditación. La verdad que yo voy a estar subiendo, pero si tenés ganas de arrancar ya, que es lo que te recomiendo, buscate en YouTube meditaciones guiadas mindfulness y empezá tranquilo, tranquila, por 10 minutitos por día y comprometete a hacerlo. Pensá que con dedicarle unos minutos al día a esto, todos los beneficios que estás teniendo a nivel de tu salud mental y física también. Entonces, te invito a que lo pruebes, porque como siempre digo, la teoría es muy linda, pero la verdadera sensación de justamente de experimentar las cosas y comprobarlas es la mejor de todas. Comprobar los beneficios por tu cuenta. Y bueno, nada, te invito a que, como siempre, me sigas en Instagram, @menteabiertapodcast_. Y luego en YouTube también, estoy como Mente Abierta Podcast. Ahí acuérdense, los que me siguen por YouTube, de suscribirse también. Y bueno, los que me siguen por Spotify, de puntuar el podcast. Así puede servir a más personas. Y nada, como siempre, espero que se haya entendido realmente y cualquier duda
me mandás mensajito y lo charlamos. Pero yo voy a estar insistiendo en esto y tranquilidad, que al principio puede parecer algo muy loco, muy abrumador o no entendés nada, pero lo único que tenés que hacer al final para entenderlo es practicarlo, nada más. Te buscás ahí, empezás con guiadas y ya está. Y comprobás los beneficios por tu cuenta. Así que nada, te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau, chau.